Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Hay tres fases para la movilización de una iglesia. La primera fase es la fase de la motivación. Esta fase se refiere a la primera vez con que alguien es impactado con el mandato de Dios para extender su bendición a todo grupo étnico, a toda persona. ¿Qué te motiva a ti para ir y compartir el evangelio? Debes de ser motivado, saber que Dios viene y viene pronto. Debe de ser una gran motivación. La gratitud hacia Dios debe ser una gran motivación. Segundo, la preparación, el entrenamiento. La preparación, el entrenamiento es fundamental en cada área de la vida. Sin preparación nadie puede laborar eficazmente. No importa qué estudies. Buscas un trabajo, te van a capacitar para que tú sepas desempeñar ese trabajo. Aunque sea de barrendero, tiene que saber barrer. ¿Se da cuenta? Entrenar a los hacedores de discípulos a ser discípulos donde viven, trabajan, estudian, donde compran y donde juegan. Tiene que ser capacitado para saber hacer el trabajo. Cada creyente debe desarrollar intencionalmente a otro nuevo creyente y enseñarle a multiplicarse. Esa es la segunda fase, la preparación, el entrenamiento. Y tercero, la tercera fase es tener una misión. Todos los que satisfactoriamente pasan por este proceso de movilización se convierten en enviadores, se convierten en movilizadores o se convierten en enviados. Y es importante entender que cualquiera de estas tres cosas usted puede ser. Uno que envía, uno que se moviliza o uno que es enviado. Punto número 1. Cuando la iglesia se moviliza, forma iglesias. Cuando la iglesia se moviliza, forma iglesias. Versículo 22, lea conmigo y si es posible ponerlo en la pantalla. Versículo 22, ya está en la pantalla y dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Quién fundó la iglesia de Cesarea? No fueron los apóstoles. Tampoco fue el apóstol Pablo. La pregunta es: ¿quién fundó la iglesia de Cesarea? Y vamos a ver algunos versículos. Hechos 8:40. Hechos, capítulo 8, versículo 40. Pero dice: pero Felipe se encontró en Azoto. ¿Se acuerda que después de predicarle al etíope, por ahí Dios lo teletransportó y lo dejó en Azoto? Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó ¿a dónde? ¿Quién empezó la obra en Cesarea? Felipe. Felipe, se llama Felipe y Ancina quiero que le digan. Felipe es el que empieza la evangelización de Cesarea. Es más, él se quedó a vivir ahí en Cesarea. Hechos 10, versículo 1. Hechos capítulo 10, versículo 1. Y dice: había en Cesarea
un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Quién le predicó al centurión? No, fue Felipe, el apóstol Pedro. Luego el centurión fue añadido a la iglesia de Felipe. ¿Quién tuvo que ir a confirmar el trabajo de Felipe? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Muy bien, Felipe, vas bien. Síguele echando ganas. Ahí te dejo a este centurión. ¿Sí? Y es interesante porque Felipe no es ni pastor. Felipe fue diácono en la iglesia de Jerusalén, pero cuando los persiguieron, él dejó de ser diácono. Sin embargo, es un miembro que está compartiendo su fe. Cada uno de nosotros como miembros debemos de compartir nuestra fe, debemos de compartir el evangelio. Y cuando la iglesia se moviliza y hace su parte, se forman nuevas congregaciones. Y puede ser una iglesia pequeña, no importa, 5, 10 familias, pero se forman iglesias, congregaciones. Fue Felipe quien formó la iglesia en Cesarea. Y Pablo dijo, le voy a echar una miradita a esta iglesia, los voy a saludar. Y tenía contacto, porque era una ciudad de paso. Y ahí estaba Felipe y podía recibir al apóstol Pablo, podía recibir al apóstol Pedro, podía recibir a cualquier hermano, porque era una ciudad de paso. Hechos 21:8. Hechos 21:8, lea conmigo, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, ¿qué dice? Se convirtió en una casa de hospitalidad. Es como decir, por ejemplo, ahorita el hermano Iván, voy a ir a Cintalapa y si me agarra la noche me quedo en la casa de en la casa de mis papás. La primera vez que fue, le dije, Iván, les voy a pedir que cuando él necesite una casita, lo reciban acá. Ahí lo están atendiendo, ahí los viejitos, hasta su chocomil creo que le dan. Entonces, algo así era la casa de Felipe. Yo no sé si había chocomil en aquel entonces, ¿verdad? Si hubiese venido a México, le daban su pozol de cacao, su chocomil prehispánico, ¿verdad? Pero cuando la iglesia se moviliza, forma iglesias, y amados hermanos, y se convierte en una iglesia de servicio. ¿Lo entendemos? Amén, hermanos. Es importante que tú y yo nos movilicemos. Hechos capítulo 11, versículo 19. Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, 1. Después dice Chipre, 2. Y Antioquía, 3. No hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Cuando la iglesia se moviliza, amados hermanos, forma iglesias, no los apóstoles. Es la iglesia. La iglesia se tiene que movilizar. Y cuando fueron perseguidos, amados hermanos, se formó una iglesia en Cesarea, se formó una iglesia en Fenicia, se formó una iglesia en Chipre y se formó una iglesia, una macro iglesia en Antioquía. ¿Quiénes lo formaron? Los apóstoles no fueron.
Y déjeme decirle que la Biblia nos registra el crecimiento hacia el norte. La Biblia no nos registra el crecimiento hacia el sur. Porque fue Felipe quien le predicó al etíope. El evangelio se llevó al sur, a África. Y ya no sabemos más qué pasó. La Biblia dice que otros corrieron hacia Judea, hacia el sur. Pero la Biblia ya no nos dice qué pasó. Y déjeme decirle que también hacia el sur hubo crecimiento y formación de iglesias. Es por eso que como iglesia debemos de movilizarnos. Cuente su historia. ¿Qué ha hecho Dios con usted? Cuente el evangelio. Si le es tan difícil, 3 versículos es suficiente. Juan 3:16, Juan 3:17 y Juan 3:18. Suficiente para que usted cuente la historia de Dios. Es un desafío, amados hermanos, que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Si tu papá muriese, si tu hermano muriese, si tu sobrino o sobrina muriese y no tiene a Cristo en su corazón, ¿a dónde crees que va? Yuhu. Va a ir al lugar de tormento. Comparte tu historia y la historia de Dios. Movilízate, movilicémonos. Pero hazlo. Punto número 2. Cuando la iglesia se moviliza, confirma la obra misionera. Confirma la obra misionera. Ayer que fuimos a San Cristóbal a visitar a, ¿cómo se llama? Victoria. Nos dio gusto, nos dio gozo, porque las lecciones que está aprendiendo, se va a visitar a su papá, a Simón Jovel, y le está compartiendo esas lecciones. ¿Quién es Jesucristo? Y al final de cada lección hay una oración para recibir a Cristo. Es hermoso, porque lo que se sembró ahora en esta familia, en esta persona, en San Cristóbal, ella lo está llevando ahora a Simón Jovel. Es hermoso cómo Dios obra. ¿Qué es confirmar? Es corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo. Es asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad. Estamos empeñados, amados hermanos, en que usted verdaderamente esté completamente seguro de que Cristo está en su vida. Y si está completamente seguro ahora de tener a Cristo en su vida, ahora debe estar completamente seguro que usted es un portador de la verdad y que lo tiene que llevar a otros. Una de las tareas de la iglesia es asegurar que los creyentes verdaderamente hayan entendido el mensaje de salvación y lo prediquen. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Por favor, si lo podemos poner en pantalla. Colosenses 2, 6, 7. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad, ¿qué dice? En Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Qué importante, amado hermano, es que cada persona sea confirmado. La palabra confirmar nos da la idea de dar un respaldo adicional. La palabra griega confirmar
Hay hermanos que necesitan un poquito más. Y uno tiene que estar dispuesto a dar esa segunda milla. Es una labor de cada discípulo, miembro de la iglesia, ganar a otros para Cristo, pero acompañarlos en su desarrollo. Imagínese que usted tiene un bebé y lo abandona. No, pues ya nació, que se alimente solo. No puede. Se hizo del baño, hay que asearlo. ¿Que se hace solo? No puede. Muchos nuevos creyentes, hay muchas cosas que todavía no pueden hacer. Necesita de su hermano mayor que lo acompañe. Y a veces tenemos que estar ahí 1 año, 2 años, 3 años. Y el hermano mayor le va a tener que decir un día: ya te voy a destruir el nido, tienes que volar solo. Órale. Es importante ese acompañamiento, porque lo debe estar confirmando, asegurándolo en la fe. Pero muchas veces queremos que el nuevo creyente solito venga. No, hermano. A veces le tenemos que pagar taxi. Si tiene carro, tenemos que ir por ellos, enseñar, entrenar. ¿Sí? Por muy simple que usted vea el trabajo de un albañil, primero pasó por la enseñanza de ser un peón. Nadie nació sabiendo. Alguien tuvo que enseñarles. Alguien. Es importante, amado hermano, la confirmación. En el ministerio, cuando la iglesia puede cumplir sus tareas asignadas por el Señor, ¿qué importancia es la confirmación? Por eso, amado hermano, amada hermana, involucrarse en la obra de Dios es lo más hermoso. Y déjeme decirle que una de las labores es confirmar a cada nuevo creyente. Versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Era como una especie de provincia, una especie de estado. Así que Galacia, déjeme decirle que Pablo fundó una iglesia en el norte, una iglesia en el sur, formó una iglesia en el este, formó una iglesia en el oeste. Y de la misma mente, Frigia fue formada, iglesias norte, sur, este, oeste. Y Pablo se tenía que movilizar, y muchas veces caminando. No habían vehículos como hoy. Y nosotros ahorita decimos: ay, cómo hace calor. No sé a cuántos grados estemos hoy. Unos 37 grados. Un día muy común en Tierra Blanca, donde vivimos. 30. A los 30 casi sacaba mi suéter. Es en serio. Casi sacábamos, porque estábamos tan habituados al exceso de calor. 38, 37 grados, lo normal. Bajaba a 30 y ya sentíamos fresquecito, ya queríamos jalar el suéter, ¿verdad? ¿Si lo controlan, por favor? Es importante, amado hermano, que cada uno de nosotros entienda que la obra de Dios tiene que ser confirmada. Por favor, involúcrese en la obra del Señor. No necesito estarles pidiendo, porque es una orden. Id y haced. Ni me pregunta el Señor si quiero, me está ordenando involucrarme en la obra. Pero, amados hermanos, déjeme decirle que si no está usted obedeciendo, hay pecado. Pecamos cuando no
comparto el evangelio. Pecamos si no estoy discipulando a alguien, porque la orden lo dio el Señor. Vayan, formen discípulos, bautícenlos, enséñenle cómo obedecer, en nuestras palabras. Y cuando nos movilizamos, las iglesias crecen. Y es importante obedecer. No necesitamos los pastores andar detrás de cada uno de ustedes si ya entendieron lo que Dios espera. ¿Estamos? Vamos a orar porque ya el sermón ya se terminó. Tan poquito, pastor, son 2 versículos. ¿Sí? Pero el reto es que usted se movilice. Ahí está el problema. Esta semana viene la semana de evangelismo. A ver, equipo número 1 o equipo del hermano Anita. A ver, ¿dónde están? Levanten la mano. Todos los que se involucran con la hermana Anita. Perfecto. A ver, equipo de la hermana Lenny. Levanten la mano. Levanten la mano. Ok. Equipo del hermano Carlos Mario. Levanten la mano. Ok, la juventud se impone. Y equipo, me falta uno. El equipo del hermano Dani. Levanten la mano. Hoy casi su equipo no vino, pero ahí están presentes. Esta semana se tienen que movilizar. Llueve, truene o relampaguee. ¿Sí? Esta es la semana en que los equipos se tienen que movilizar. Hermanos, yo los invito a que se movilice. Cuando usted se moviliza y un alma viene a Cristo, la Biblia dice que los ángeles hacen fiesta. Es tan importante y a veces decimos, ay Señor, hágalo. Servimos al Dios vivo, no me sirven a mí. Servimos al Dios vivo, involúcrese. Y hoy, por favor, equipos, me imagino que ya el hermano o la hermana encargada sabe lo que van a hacer. Pónganse de acuerdo, por favor, día y hora para realizar su actividad. Vamos a orar y voy a pedir que estemos orando por los equipos de evangelismo. ¿Ok? Su actividad hágala ahí alrededor de su célula, porque la intención es que el grupo crezca. No se me ande yendo por otro lado, porque eso implica que si una persona recibe a Cristo y vive hasta el otro extremo de la ciudad, usted tiene que ir hasta el otro extremo de la ciudad a atenderlo. Pero si está alrededor del grupo donde usted se congrega, pues usted no tiene que ir muy lejos. Por favor, le pido eso. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra deja constancia de que cuando tu iglesia se moviliza hay crecimiento. Quiero rogarte, Dios, por los equipos de nuestra iglesia. Pedirte, Padre eterno, que en la movilización que hagan en esta semana, usted los use de una manera grandiosa. Que ellos puedan ver su apoyo, su respaldo. Independientemente de lo que han planeado realizar, su Espíritu Santo, Señor, use a quien ha de compartir la palabra. Su Espíritu Santo que convence, los use, Señor, para que aquellas personas que puedan ser contactadas entiendan tu mensaje de salvación. En tus manos los ponemos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.